buenas noches, bienvenidos, programa número 7 de Desafío 2018, aquí en la cuarta temporada, en la pantalla de C5N. En el programa de hoy vamos a hacernos varias preguntas. La primera es, ¿hay 2019? Así planteado, la podemos detallar un poco. ¿Hay 2019 para el peronismo? O la podemos reformular. ¿Tiene alguna chance el peronismo de competir con probabilidad de ganar en la presidencial del 2019? Y para eso tienen un gran desafío, que es como está aquí en una de las pantallas, el desafío de la unidad. Por lo menos en el programa lo hemos logrado. Vamos a estar hablando de este y de otros temas con 4 peronistas de 3 vertientes distintas. Hay 2 kirchneristas en el estudio, el diputado Daniel Filmus, el diputado Agustín Rossi. Hay un ex senador que en la última campaña estuvo alineado con el randacismo, Juan Manuel Abal Medina, y está el diputado Daniel Arroyo, que estaba o está, se lo vamos a preguntar, con el masismo. También sobre este tema va a haber 4 analistas. En la segunda mitad del programa tenemos la columna de José para plantear los desafíos, los 5 desafíos para la unidad del peronismo. Tenemos también datos sobre la realidad política, encuestas recién saliditas, bien fresquitas, sobre qué pasa con la imagen presidencial, qué pasa con la imagen de Cristina. Incluso hay planteos de hipotéticos escenario electoral para 2019. Pero antes es inevitable, es imposible pasar por alto al tema que sorpresivamente se ha convertido casi en dominante, no único, nunca hay un tema excluyente, pero ha sido dominante desde el viernes pasado, que es esta rareza de un gobierno que impulsa la realización de un debate, o incluso uno puede plantear, impulsa un proyecto de ley para despenalizar el aborto, que es algo que el gobierno, o por lo menos sus principales figuras, no están de acuerdo. He buscado antecedentes, he preguntado, por lo menos antecedentes de esta etapa democrática del 83 en adelante, de algún gobierno que haya promovido un proyecto de ley o un debate público sobre un tema con el que no está de acuerdo. Por ahí alguien señaló, Alfonsín con la obediencia debida y el punto final no estaba de acuerdo. Bueno, no estaba de acuerdo antes de que, forzado, según él, por las circunstancias, después de los alzamientos militares, él promovió el proyecto de ley de obediencia debida y punto final, más allá de gustos o disgustos del propio Alfonsín o de sus simpatizantes. También se señalaba como un antecedente a Cristina Fernández de Kirchner impulsando la ley de asignación universal por hijo, después de varios años de argumentar en contra o de resistirse a promoverla. Pero es muy distinto a esto, porque una vez que el gobierno kirchnerista promueve, impulsa la ley de asignación, la defiende, la argumenta, la sostiene. Uno después puede especular hacia atrás y decir, bueno, lo hicieron por conveniencia política, por convicción, o lo hicieron porque se convencieron. Lo cierto es que lo apoyaron. No hay, en cambio, antecedentes como con lo que está sucediendo ahora, de un gobierno que impulse algo con lo cual no está de acuerdo. No está de acuerdo, repito, con sus principales figuras. Presidente Mauricio Macri, es público y notorio que está en contra de la despenalización, ni hablar de la vicepresidenta Gabriela Michetti, también se ha manifestado en contra el jefe de gabinete. Es cierto que hay varios otros ministros que se han pronunciado a favor. Por empezar, y con mucho fundamento, nada menos que el ministro de Salud. En un reportaje ayer en Clarín dio los argumentos desde su punto de vista, argumentos desde la política de salud, argumentos científicos para apoyar, para argumentar a favor de la ley. También se pronunció a favor de la despenalización el ministro Abeluto, también el ministro de Producción. Pero bueno, esta rareza. ¿Qué les podemos aportar hoy? Y la respuesta a una pregunta, por supuesto que está sobrevolando la idea, creo yo, una idea que tiene mucho asidero,
en qué medida esta rareza de un gobierno que impulsa algo que no comparte, con el cual no está de acuerdo, obedece a una estrategia para desviar la atención, para cambiar la agenda, para que se hable de otra cosa y no de los problemas que viene teniendo el gobierno, que enseguida los vamos a ver reflejados. La pregunta es, ¿cuánta gente está de acuerdo y cuánta gente está en contra de la idea de despenalizar el aborto? Hemos obtenido 2 encuestas. La primera que vamos a ver es de la consultora Ibarómetro, no es muy reciente, nadie estaba preparado, los encuestados no estaban preparados para algo que estaba fuera de agenda y que sorpresivamente aparece. Y con una pregunta muy sencilla, con 2 alternativas. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con la despenalización? Es una encuesta realizada a mediados de 2015, es decir, hace más de 2 años y medio. Y vemos ahí prácticamente está nivelado los que apoyan y los que están en desacuerdo. 46,4 de acuerdo, 47,8 en desacuerdo, el resto no sabe, no tenía opinión formada. Accedimos a una segunda encuesta, esta es más reciente y un poquito más refinada. La realizó Ipsos en febrero del año pasado. Está próximo a salir la de febrero de este año. La particularidad de Ipsos es que viene realizando esta pregunta sistemáticamente todos los febreros desde hace varios años. Y primero adelanto algo que es interesante. Los resultados, creo que hace 5 años que la vienen realizando. En los últimos 5 años prácticamente no han variado. Lo que van a ver ahora prácticamente son los mismos resultados que Ipsos viene obteniendo en los últimos años. Primero veamos, no la hace solo aquí. La hacen 24 países con una representación bastante lógica de países desarrollados, del desarrollo intermedio y subdesarrollado. La realizan 24 países. Para tener el contexto, ¿cuál es la opinión en promedio de estos 24 países que, como ya van a ver, incluyen países de altísimo nivel de desarrollo y países de la región? Para el promedio de los 24 países, un 43% de la población de los entrevistados responde que el aborto debe estar permitido cuando la mujer lo quiera. 43%, similar al resultado que tenía Ibarómetro para la Argentina. Un 28% respondió que debe estar permitido, pero solo en algunos casos. Por ejemplo, en el caso de violación, algo que en la Argentina ya está vigente, la despenalización para casos de violación, con el cumplimiento de un protocolo que en algunas provincias se cumple mejor y en otras más o menos. Hay un 12% que dice que no debe estar permitido, salvo para los casos en que corra riesgo de vida la mujer, la embarazada. Y hay un 5%, insisto, esto es el promedio de los 24 países que integran la encuesta. Un 5% dice en ningún caso. No se debe despenalizar el aborto en ningún caso, debe estar prohibido siempre. Veamos entonces esta misma consultora Ipsos qué resultados arrojó para la Argentina. Para Argentina, lo que para el mundo es 43% respondía debe estar permitido siempre que la mujer lo quiera. En Argentina, el 28% respondió, según Ipsos, debe estar permitido cuando la mujer lo quiera. Hay un 38% que dice debe estar permitido en algunos casos. Por ejemplo, cuando hubo una violación, es lo que ya está permitido en la Argentina. No debe estar permitido, salvo en caso de peligro para la mujer, un 18%, y hay un 7% que está decididamente en contra de cualquier tipo de aborto, aun cuando haya habido violación, aun cuando la mujer corra riesgo de vida. Esto da para conclusiones diversas. Uno puede decir, bueno, los que están muy convencidos y muy a favor de la despenalización, que es lo que en principio se trataría en el proyecto que se presentaría el próximo 6 de marzo, es un 28%. Es más que el 7%, 4 veces más que el 7% que está decididamente en contra.
Veamos cómo ahora, decía, Argentina es uno de los 24 países incluido en la encuesta de Ipsos. ¿Quiénes son los 5 países más permisivos? Ahí están, los más permisivos es donde la respuesta debe estar permitido en cualquier caso, cuando la mujer lo quiera, obtenían el porcentaje, el número mayor. Suecia, Hungría, Francia, Gran Bretaña y Bélgica son los países más abiertos al aborto. Que como ustedes verán, se trata de 5 países de alto desarrollo humano. Los 5 países menos permisivos, donde la alternativa debe permitirse cuando la mujer lo quiera, los menos permisivos son, el menos permisivo de todos, de los 24 incluidos en la encuesta, es Perú, le sigue Brasil, le sigue México, le sigue Sudáfrica y Argentina es uno de los 5 menos permisivos. Hay uno de los tantos argumentos, creo yo, que es un argumento potente en el debate sobre despenalización de aborto, sí o no. Y es el mapamundi que anda circulando por todos lados. De hecho, esta tarde entrevistaba al diputado por Cambiemos, Fernando Iglesias. Le preguntaba su posición sobre la despenalización y se manifestó abiertamente a favor. Y uno de los argumentos que daba es, si uno se fija en los países más avanzados, si uno tiene el planiferio, el hemisferio norte, casi todos los países del hemisferio norte tienen despenalizado el aborto. Y la inmensa mayoría de los países del hemisferio sur, salvo algunas excepciones, una de ellas importante es Australia, que no casualmente es el país más desarrollado del hemisferio sur, la inmensa mayoría de los países del hemisferio sur son más restrictivos. Vamos a retomar el tema interesante, ahora preguntar la opinión de diputados que van a tener que debatir y votar en la mesa que tenemos con peronistas. Pero antes, y para introducirnos en la política, si ustedes quieren, la política partidaria. Encuesta de Ricardo Rubié, también muy fresquita, va a estar Ricardo Rubié más adelante aquí en una mesa de analistas, donde nuevamente una encuesta más que muestra cómo cae después de las elecciones la imagen presidencial y lo mismo es casi calcada la evolución de la imagen de la gestión de gobierno. Ven ustedes ahí en línea azul la imagen positiva del gobierno que se derrumba de un 52,8 después de las elecciones, después del triunfo de octubre pasado, a un 44%. Cae casi 9 puntos y en espejo sube la imagen negativa de 44 a 52,9. Casi por primera vez, por primera vez, creo que ahí tenemos la evolución desde fines de 2015. Por primera vez, después de las elecciones, según la encuesta de Rubié, la imagen negativa de Mauricio Macri es más alta que su imagen positiva. ¿Qué ocurrió acá? Y ocurrieron varias cosas después del triunfo electoral. El proyecto, la ley que recortó el aumento de las jubilaciones, nuevamente las tarifas, el salto en la inflación, el salto en el dólar, el escándalo con el ministro Triaca, las dudas que hay con el ministro Caputo, la semana pasada con la renuncia del subsecretario Díaz Gilligan, en fin, ocurrieron cosas como para explicar esta caída del 52,8 al 44. No se puede hacer la pregunta, Macri cae, ¿sube alguien de la oposición? Y bueno, fijémonos en quién, para todas las encuestas, sigue siendo la principal figura de la oposición, que es la senadora y expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué pasa con la imagen de Cristina Fernández de Kirchner? Según Ricardo Rubié, la mantiene con muy leves oscilaciones a Cristina Fernández de Kirchner con una imagen negativa superior a la positiva, en un 56 a 40%. Hago siempre la aclaración, creo que corresponde, creo que nos muestra algo que realmente creemos. Tomamos a todas las encuestas con pinzas, dudamos de todas las encuestas, no por una cuestión de falta de honestidad, porque si creyéramos eso no las mostraríamos, pero bueno, hay dificultades metodológicas, hay preguntas que se pueden hacer de una u otra manera.
Pero como a nosotros las encuestas nos despiertan interés, nos generan curiosidad, las compartimos con ustedes, siempre con esa aclaración. Las tomamos a todas con pinzas, dicho sea de paso, y además las archivamos para, llegado el momento, cotejarlas con lo que suceda. Por ejemplo, cuando se vote, ya que estamos con voto, veamos, Ricardo Rubier se atrevió a hacer la pregunta en la última encuesta, escenario de intención de voto, gobierno y oposición, el 2019. Y el resultado es este que ustedes ven aquí. Mauricio Macri, salvo algo que cambie radicalmente el panorama de aquí a 2019, el presidente va a aspirar a renovar su mandato, tiene un 30% de voto, de intención de voto ahora. Candidato opositor, 40%. El resto no sabe, 25%, a ninguno de ellos 5,2%. Nuevamente esto puede leerse de varias maneras. Puedo decir, son más los votos de la oposición que los del presidente, es una manera de leerlo. Otra es, bueno, el presidente conserva 30% de intención de voto y puede pescar algo de este 25% que todavía no sabe. Y también puede leerse, en este 40% de la oposición está toda la oposición. Están todos los peronismos, bueno, se supone que los partidos de izquierda estarían por ahí. Pero bueno, como para ir de a poquito calentando el interés, no falta mucho, estamos terminando febrero, 7, 8 meses más, ya estamos otra vez en escenario electoral. Me acerco aquí a la mesa, decía... Se ve que hay esfuerzos de unidad al peronismo porque tenemos una mesa en un estudio de televisión. Les confieso que en estos momentos no era fácil reunir a 4 representantes de distintas vertientes del peronismo. Saludo de izquierda a derecha, Daniel Arroyo, gracias por venir. Un gusto. Juan Medina, Daniel Filmus y Agustín Rossi. ¿Hay 2019 o tienen chance del 2019? Sí, sin duda. Sin duda. Sin duda. Me parece que hay un punto de inflexión en la conformación del contexto político argentino a partir de lo que fue el debate de la reforma previsional en la Cámara de Diputados. Me parece que ese fue el primer debate importante que el gobierno perdió, digo, independientemente de que obtuvo un triunfo parlamentario exiguo, pero un triunfo, a mi criterio, pírrico. De esos triunfos que se festejan una noche y después se sufren varios bastante en extenso, pero ese debate lo perdió argumentalmente en la Cámara y lo perdió fundamentalmente ante el conjunto de la sociedad. Y me parece que a partir de allí también se quebró algo que el oficialismo, aupado al resultado electoral del 22 de octubre, había querido instalar el 23 de octubre, que era el camino a la reelección de Macri. Es un camino pavimentado sin obstáculos. Solamente había que esperar que transcurran estos 2 años para que Macri sea reelecto en el 2019. Yo creo que también el debate en la Cámara de Diputados mostró una oposición que pudo trabajar coordinadamente entre todos los bloques opositores que nos opusimos a la reforma previsional. Y me parece que a partir de allí que empezó a cambiar el contexto político en la Argentina, que es lo que marca claramente las encuestas, o la encuesta esta que mostraba Rubier recién. Ahora, claro, siguiendo el número, si Macri tiene el 30%, el candidato opositor tiene 40%, ese 40% se divide en 20, 10 y 10, gana Macri. Por eso apretamos el desafío. Entonces, a mí me parece que claramente hay que construir un consenso opositor. Hay que definir un continente, que yo creo que el continente que lo define es unas primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, grandes de todos los sectores de la oposición. Ese continente tiene que tener un contenido, tiene que tener un programa, 15, 20, 30 puntos que nos unifique, y después se verán los hombres y las mujeres que están en mejores condiciones de representar a la oposición en las elecciones del 2019. ¿Todos coinciden? Sí, tenemos 2 momentos distintos. Uno, el que decía Agustín, que es la discusión del programa. Yo creo que el 2018 es un buen momento para que no nos una solo el espanto, no nos una solamente la oposición a Macri, sino un proyecto común. Necesitamos discutir un programa, qué hacer en educación, qué hacer en salud, qué hacer como desarrollo económico, cómo cambiar el modelo productivo, y en este sentido estamos trabajando. Y después
por supuesto, el tema de los candidatos que se tiene que discutir el próximo año, pero yo creo que hay un tema más que para agregar vinculado a lo que planteaba Agustín, que es el tema de lo cotidiano. No hay que esperar hasta el 2019 para la unidad. No, esa unidad se expresó en el voto en la Cámara aquel día y nosotros estuvimos a la mañana, todas las fuerzas que estamos acá, por ejemplo, en el INTI, compartiendo... Esta mañana, de hoy a la mañana. Sí, compartiendo con varios diputados de todas estas fuerzas que están acá y muchos más, la idea de que no se puede despedir, que en el INTI no sobra nadie, que no se puede despedir a la ciencia y la tecnología argentina y que es fundamental que eso esté. Entonces, ahora tenemos el DNU, la discusión del DNU, tenemos varias discusiones sobre las cuales tenemos que mostrar ya en la Cámara que el gobierno no puede seguir avanzando atentando contra los derechos de los trabajadores o del pueblo argentino. Si nosotros tenemos esas tres tareas, manifestarnos ya unitariamente en el Congreso, somos el 60% de los votos. El 60% de la última elección fue opositor. Si nos juntamos, el gobierno no puede avanzar más con políticas que ataquen a nuestra población. Hacer un programa para el año que viene y, como decía Agustín, plantearnos para el año que viene unas PASO en donde ordenadamente, si hay distintos perfiles de candidatos, los definamos a partir de un programa común en esa elección. Desde el randacismo, desde el masismo, ¿ven posible esta unidad, competir en las PASO, incluyendo a todas las vertientes del peronismo? Bueno, ustedes lo intentaron, no pudieron. Lo intentamos en la provincia, sí. No, básicamente, creo lo central es que lo que nos obliga a unirnos al conjunto del peronismo, básicamente, pero también te diría amplios sectores de la oposición, del campo nacional y popular, son básicamente las políticas que viene implementando este gobierno. Las políticas que atentan contra los trabajadores, contra los humildes, es decir, contra los sujetos que históricamente representamos nosotros. Por eso esa es la obligación que tenemos. Después está en nosotros, porque también hay que entender que la unidad es la condición necesaria, pero no suficiente para ganar, para poder generar una alternativa de mayoría, una alternativa que vuelva a enamorar a la sociedad, una alternativa que nos permite poner la discusión directamente con el gobierno de verdad. Hay que construir una alternativa que realmente pueda pensar propuestas y que piense en Argentina los problemas actuales y lo piense con soluciones para adelante. Creo que el gran desafío que tenemos por delante es básicamente este, ¿no? Frente a un gobierno que día a día demuestra con más claridad, y lo vimos en el día de hoy, en una cuestión tan difícil de trabajo como atenta contra la economía popular, como hemos visto por la última resolución del Ministerio de Desarrollo Social. O sea, un conjunto de políticas que atentan para una dirección, nosotros tenemos que ofrecer una unidad, pero mucho más que una unidad. Tenemos que ofrecer alternativas, tenemos que proponer ideas nuevas, tenemos que proponer un conjunto de cuestiones que nos permitan reconciliarnos con la sociedad y generar una alternativa partiendo de que es la obligación que tenemos frente a los sectores que representamos, ¿no? Daniel, vos y Felipe Solá participaron de esa reunión 2 semanas atrás en la UMED. A título personal, según Exacto. ustedes mismos aclararon, ¿pensás que de aquí al 2019, lo que resta del año, es factible que no sean solo ustedes dos a título personal, sino el masismo como expresión partidaria se integre a este intento del peronismo de unirse? Yo parto de la idea que aquí hay un problema estructural grosso, y es que el modelo en que encara el gobierno, que básicamente es una Argentina que crece en base a soja, minería, sector financiero y salarios bajos, deja 20 millones de argentinos afuera. Yo creo que ese es el problema estructural, central. Es un modelo de una Argentina posible a la que le sobran 20 millones de argentinos. Me parece que la obligación que tenemos es construir una oposición unida y seria. Hoy Cambiemos está en el siglo XXI. Tiene capacidad, ha demostrado tener estrategia electoral, ha demostrado poder llegar a las personas de una manera distinta al resto. El resto yo creo que estamos en el siglo XX. Entonces, a mí me parece que lo primero que hay que hacer es empezar a construir una oposición unida. Para mí una oposición tiene que tener 2 tareas. Una es oponerse. Y ahí en el Frente Renovador hemos sido muy consecuentes. Toda la campaña dijimos que vamos a votar en contra de la reforma previsional o de la reforma laboral, y lo hemos hecho en el caso de la reforma previsional y si viene la reforma laboral. Y lo segundo es construir una agenda distinta. Acá no nos podemos hacer los tontos con los problemas. Hay un problema de déficit fiscal. La Argentina gasta más de lo que tiene. Tenemos que encontrar la vuelta a eso. Hace falta claramente un sistema previsional distinto. Hay que pensar las economías regionales, qué sectores productivos vamos a sostener. Yo creo que es eso lo que hay que hacer hoy. Si arrancamos por los nombres, creo que duramos 15 minutos, lo que hay que hacer es construir en serio una agenda de temas alternativos al gobierno. La pregunta es... Creo que se va a ir desarrollando a medida que avance, ¿no? No puedo decir tal va a estar o no va a estar, sino que vamos a ir desarrollándolo. La tarea hoy es construir una agenda, un modelo distinto, que todavía no lo tenemos, que le dé lugar a 44 millones de argentinos en un mundo del trabajo que va a cambiar y donde no va a ser tan fácil conseguir trabajo para un pibe que no tiene secundaria completa. No es fácil lo que ustedes están planteando, ¿no? El desafío de unirse para el 2025, cuestiones de discusión programática, metodológica, y después, sea al final, en el medio, cuestiones de personalidad, quiénes son los candidatos.
Los invito a escuchar a José Natas, nuestro columnista estrella, en su columna plantea los 5 desafíos de la unidad del peronismo. Hola José, buenas noches. ¿Qué tal, Marcelo? Buenas noches. Efectivamente vamos a hablar Tenés acá una mesa calificada que te está escuchando. Sí, vamos a tratar de ser cautelosos con las palabras entonces. Decíamos, hay 5 desafíos para la unidad futura del peronismo. El peronismo está en una situación, uno casi diría trágica, en la peor situación seguramente después, solo comparable a la derrota del 83 y el 85 contra la aplanadora alfonsinista, digamos. ¿Cuáles son los 5 desafíos del peronismo en este momento para avanzar hacia un camino de unidad? El primero, el perímetro. Va a ser difícil construir una alternativa creíble a la sociedad si el peronismo no logra contener a todos los sectores que forman parte del espectro peronista. Vamos a ver un video, Marcelo, que refleja lo que fue el primer intento, creo yo, serio, por lo menos desde el ascenso del macrismo, de fomentar y de construir esta unidad peronista, que fue el acto que se hizo en Lumet, donde estaban algunas de las personas que están hoy en la mesa. Estamos viendo ahí en el video que lleva Víctor Santamaría, estaba Rossi, estaba Alberto Fernández, había representantes de los diferentes sectores del peronismo. Si no se logra meter a todos adentro, va a ser difícil que el peronismo prospere y renazca. Esto implica guardarse el peronómetro, es decir, que ningún sector tenga capacidad de veto y de exclusión sobre otro sector, porque todos tienen argumentos para decir por qué uno tiene que estar, otro no tiene que estar. Si no están todos adentro va a ser difícil. Segundo argumento, segundo desafío para la unidad del peronismo, vamos a ver una foto que lo ilustra, es el lugar del kirchnerismo. ¿Qué hacer, Marcelo, con el kirchnerismo? Las elecciones del año pasado demostraron que el kirchnerismo tiene una incidencia política importante, hizo buenas elecciones en una serie larga de distritos, empezando por la provincia de Buenos Aires, una buena elección en Santa Fe, una elección en muchos distritos en la capital federal, pero no logra tener una primacía dentro del peronismo. Entonces, sí. Desafío, ¿qué hacer con el kirchnerismo o qué lugar va a ocupar Cristina? Bueno, que son dos cosas parecidas pero no iguales. Creo que las dos cosas son parecidas, no son iguales, pero en algún momento va a haber que resolverlas juntas. Creo que el kirchnerismo se tiene que asumir como la parte de un todo y como una fuerza o como una corriente que es capaz de, digamos, que tiene una incidencia importante dentro del peronismo y la sociedad, pero que ya no es capaz de orientar el conjunto. Ahora, para que eso ocurra, Marcelo, Cristina tiene que renunciar a la conducción. Cristina, si pretende ser la conductora del peronismo ampliado, del peronismo unificado, va a ser difícil que otros sectores se mantengan dentro de su unidad. Entonces, en algún sentido, la unidad del peronismo exige la renuncia de Cristina a la conducción, lo que no quiere decir, respondiendo a tu pregunta, la exclusión del kirchnerismo, que tiene que estar adentro de esta unidad peronista. Tercer desafío de un peronismo unificado, el programa. Estamos viendo un gráfico que muestra cómo se votó el acuerdo con los holdouts, con los fondos buitres. Holdouts, dice el diario La Nación, de donde sacamos la placa, por eso está así. 65% de los diputados votaron a favor. Dentro de ese 65% había sectores del masismo, estaba el bloque justicialista, había representantes de los gobernadores, votaron en contra sectores del kirchnerismo y otros grupos del peronismo. Entonces, el peronismo tiene que tratar de elaborar un programa que no hace falta que sea totalmente coherente, pero que tiene que tener una mínima consistencia, que revise estas cuestiones del pasado, pero también tiene que tramitar algunas cuestiones del futuro. Por ejemplo, ¿Julio De Vido es un preso político o no es un preso político? ¿Carlos Zanini es un preso político o no es un preso político? Digo, si el peronismo no se pone de acuerdo alrededor de algunos de estos temas, va a ser difícil que ofrezca una perspectiva fuerte a la sociedad. Aporto algo interesante que planteaba recién Arroyo, reconocer que el déficit fiscal es un problema y cómo se hace para resolverlo. También, por eso hay una serie de cuestiones programáticas en las que el peronismo tendría que construir o empezar a construir una propuesta más o menos. A ver, las campañas electorales no son compulsas de plataformas de gestión, esto no es así, juegan las emociones, etcétera, pero alguna mínima consistencia tiene que haber. Cuarto tema, Marcelo, el liderazgo. ¿Cuál va a ser el líder del peronismo? ¿Cuál va a ser el candidato? Estamos viendo una animación que armamos en donde se ve un montón de dirigentes que tienen pretensiones y posibilidades de ser candidatos y de ser candidatos presidenciales. Ahora, la impresión que uno tiene es que si se produce un proceso de unificación del peronismo, el candidato va a ser el emergente de un proceso de reunificación largo. Puede ser el emergente de una PASO, como decía recién creo que Rossi, en la cual haya 3, 4 fórmulas o 2, 3 fórmulas y el candidato final
sea la consecuencia de ese proceso, y por ahí es un nombre que todavía no conocemos, como por otra parte, Marcelo, no conocíamos los nombres de Kirchner y de Menem, o no los teníamos entre los favoritos antes de que fueran candidatos a presidente, ¿no? Es cierto, pero esos candidatos de aquí inesperados surgen en momentos de una tremenda crisis, es verdad, ¿no? Después de 2 hiperinflaciones. Sí, es verdad, y ahora el país está en una situación... Bueno, una hiperinflación y sí, la crisis de 2001. Sí, es verdad, Marcelo, y el peronismo ha sido un partido que históricamente logró sus mejores resultados electorales y desde mi punto de vista también sociales después de crisis, ¿no? Cuando Perón, Menem, Kirchner fueron todos líderes de crisis, pero eso es otra cuestión. Quinto y último desafío del peronismo, la base social. Es un desafío, uno diría casi sociológico, que es la fragmentación de la base social peronista. Entre la dictadura militar y el neoliberalismo de los 90, la base social peronista, el mundo popular, el mundo del trabajo, el lugar a donde el peronismo fue a buscar sus militantes y sus votos, se fragmentó. Fíjate, esto es un cuadro que estratifica la sociedad argentina entre el 74 y el 2004. En el medio pasó el proceso y pasó la dictadura y pasaron los 90, se ve cómo se amplía el universo popular, cómo los indigentes que antes eran el 2% después son el 15%, cómo los pobres que eran el 4% son el 27%, cómo los sectores medios bajos se agrandan. Es decir, hoy el universo popular está fragmentado, Arroyo lo sabe bien, están los trabajadores formales, cuya vida sigue organizada por el sindicato, la semana laboral y demás, están los trabajadores informales, bueno, están los desocupados. Lo sintomático, José, que sí, el otro día en el acto, en la 9 de julio, uno de los oradores y una de las columnas más nutridas era la corriente de trabajadores de la economía popular, sí, trabajadores no formales. Efectivamente, suturar esa herida, digamos, sanar esa herida o hacer que esa herida coagule por arriba es un gran desafío del peronismo, ¿no? Suturar esa herida en el campo popular. Ese es el quinto desafío, Marcelo. Estos son los 5 desafíos del peronismo y te invito, si te parece, a cerrar con un videito muy breve de quien fue en su momento la gran esperanza de la unidad peronista, que fue Antonio Cafiero, que lideró el proceso de renovación en los 80, cuando el peronismo logró renovarse, convertirse en un partido más presentable a la sociedad, logró ganar la provincia de Buenos Aires y después terminó desplazado por Menem. ¿Por qué Cafiero? Porque es la muestra de cómo un proceso de renovación a veces termina saliendo por un lugar no tan esperado. Que nosotros no hemos cuestionado, pero que no alcanza a legitimarse desde el momento en que podríamos decir que la mayoría de los pronunciamientos que se han dado en las distintas provincias con motivo de las elecciones internas que ha tenido el justicialismo han demostrado la mayoría abrumadora del peronismo renovador, de la corriente renovadora del justicialismo, y esto hace de que haya una conducción legítima que se expresa más allá de la formalidad legal que significa la presidencia. Ahí lo veíamos a Antonio Cafiero, una entrevista con el ya fallecido Pepe Eliashev. Me preguntaba qué hubiera sido Argentina, preguntas contrafácticas, si en lugar de Menem hubiese triunfado en esa interna Cafiero, pero bueno, da para mucho. Acá vamos a coincidir, ¿no? Acá vamos a coincidir. Entre ustedes 4 van a coincidir. Sí. No sé si entre todos los dirigentes peronistas, incluso peronistas actuales, fue más de uno importante. Bueno, Miguel Ángel Pichetto, por nombrar uno, no coincidirían. Estuvo en esa interna con Cafiero. Pero después fue... Sí, como gran parte del peronismo. Yo, el quinto punto me parece que es la clave, de lo que marca que es la base social, que es el problema y la oportunidad. La Argentina no es una Argentina, son 4. Hay una Argentina de la pobreza, hay una Argentina del trabajo informal vulnerable, una Argentina de clase media y una Argentina de clase alta. El gobierno gobierna con un solo ojo, entiende a las 2 Argentinas de abajo, genera planes, vuelca dinero. El gobierno entiende a las 2 Argentinas de arriba, genera planes para las Argentinas de abajo, pero no las ve. El desafío de una oposición es hacer algo transversal, es entender a la Argentina de abajo, al más pobre y al trabajo informal. Yo creo que el sindicalismo está entendiendo mejor la Argentina que la política. Está entendiendo el trabajo informal, al que hace changa, al que la lleva como puede y al que es el trabajador formal. Se está de alguna manera juntando eso. La política tiene que tener ese desafío, el gobierno no lo ve. Vamos a dar la pregunta difícil derivada de uno de los desafíos que planteó José. Planteó como condición que Cristina deje de ser la conductora del peronismo en su conjunto. ¿Comparte eso? Para nada. La verdad que me parece que en ningún manual de la lógica política del mundo está indicado que la dirigente opositora más importante tiene que estar excluida del proceso de construcción de la oposición. No dijo eso, no, de la conducción. Bueno,
Digo, eso no lo definirá ni nosotros los que estamos acá, ni nadie en particular. En todo caso lo definirá el conjunto de la sociedad. Yo creo que Cristina es sin duda es la dirigente opositora más importante. Y me parece que imaginar el proceso de unificación de la oposición sin Cristina, o puesta como un jarrón chino en donde no se la puede ubicar, la verdad que es irreal. Es parte del voluntarismo político, porque la política no se construye así. La política tiene realidades. Cristina tiene un liderazgo que fue ratificado además claramente por las elecciones, por lo que significó su elección en la provincia de Buenos Aires. Ayudó a que otros dirigentes políticos, como el caso mío, como el caso de Daniel, hiciésemos buenas elecciones en otros distritos. Y vuelvo a decir, la verdad que pensar que el proceso de unificación tiene que marginar, condicionar a la dirigente política opositora más importante, me parece que es una irrealidad, porque no se construye así la política. Yo creo que creo que decía Daniel recién, cuando empezamos a discutir en términos de nombres, estamos perdiendo la discusión. Yo creo que gran parte de la tarea que tenemos por delante tiene que ver justamente con priorizar otro tipo de discusiones que van bastante más allá de tanto discutir qué hizo cada uno en cada plazo, qué opina cada uno en cada tema de coyuntura, sino básicamente cómo empezamos a responder a la sociedad con respuestas distintas. Ahora te van a arreglar el micrófono que se desconectó. Daniel, ¿en qué avanzaron desde la reunión esa? Habíamos el video en la UMED, este intento de mostrarse, ¿no?, líneas divergentes del peronismo. ¿En qué avanzaron? Yo quería decir un comentario respecto a lo que decía José recién y a tu pregunta. Había una contradicción entre dos de los apotegmas que planteaba. Uno era: nadie veta, no hay capacidad de veto, nadie va a vetar a alguien de otra fuerza política. Y la segunda es correr a Cristina. Me parece que ahí hay un veto concreto a lo que decía Agustín recién, que es una de las dirigentes más importantes, no solo por los votos que sacó, sino por las transformaciones enormes que tuvo el país desde el 2003 al 2015 y que nosotros representamos. Tenemos que tener una gran capacidad de diálogo, una gran capacidad de autocrítica, una gran capacidad de ver los problemas. Tanto Daniel como Manuel apoyaron y compartieron gran parte de ese proceso. Me parece que hay que tener una mirada de cómo sigue esto para adelante. Y ahí voy a la segunda pregunta, que es un poco lo que Daniel, coincido fuertemente, es ¿qué propuestas tenemos nosotros? Yo soy de los que cree que en el 2015 nos equivocamos en buena medida porque repetimos una y otra vez lo que habíamos hecho desde el 2003. Y en realidad se vota para adelante. El pueblo nos había acompañado, nos había apoyado y nos había dado el voto en reiteradas ocasiones por lo que habíamos hecho. Me parece que no tuvimos las mejores alternativas hacia adelante. Y hoy lo que se trata, no estoy de acuerdo en lo que decía Daniel, de que este gobierno está en el siglo XXI y nosotros en el siglo XX, porque algunas medidas de este gobierno parecen del siglo XIX. Está en buena medida discutiendo unos derechos de los trabajadores que están desde el origen mismo del sindicalismo. Pero me parece que nosotros lo que tenemos que ponernos de acuerdo, porque nos vamos a discutir y a no ponernos de acuerdo respecto de lo que pasó, es qué proyecto tenemos. Y ahí estamos iniciando la semana próxima una serie de mesas redondas con representantes de economistas de todas nuestras fuerzas, con gente de la educación de nuestra fuerza, con gente de trabajo social de toda nuestra fuerza, con la gente que estudia el tema de la energía, temas centrales de infraestructura, para empezar a discutir ese programa. Entonces cada fuerza en estas gestiones, ¿no?, que están protagonizando ustedes, ¿forma parte los gobernadores de Entre Ríos, de San Juan, de Salta, el senador Pichetto? ¿Se los puede considerar parte de esto en gestación o todavía no? ¿O no directamente? No, yo creo al contrario, se viene hablando con todos los sectores. Obviamente esto es un grupo que ha empezado esto, un grupo, yo no estoy en la comisión, por nosotros está el Chino Navarro y Alberto Fernández. Hicimos ese primer encuentro y la idea es ir sumando y sumando. Y obviamente cuánto uno va a ir sumando, como decía Daniel antes, va a tener que ver básicamente con nuestra capacidad para dar cuenta de propuestas concretas y alternativas reales a los problemas que tienen los argentinos. Lo que se espera de la construcción del peronismo es básicamente eso. Digo, como espacio político venimos de 3 derrotas seguidas. Perdimos 2013, perdimos 2015, volvimos a perder 2017. Si no somos capaces de articular una nueva alternativa... iniciativa, por supuesto, la iniciativa está de todos lados.
ustedes también, de ir a buscarlos, de convocarlos. Sí, Se viene charlando con muchos sectores, con muchos dirigentes, obviamente cada uno tiene su forma, sus tiempos, pero digamos la vocación, obviamente, si te decíamos antes que con la unidad, la condición necesaria, pero no suficiente, tenemos que ser el conjunto del peronismo y otros sectores que nos han acompañado particularmente en discusiones importantes como se dio en la Argentina, que no estaban con el peronismo, que tienen que ser parte de esto, ¿no? 3 de ustedes, ¿no? Los 3 diputados van a votar. Bueno, me interesa también tu opinión, proyecto para despenalizar el aborto. ¿Los 3 a favor? Yo voy a acompañar el proyecto, sí. ¿Vos, Agustín, también? También. ¿Daniel? Yo voy a participar del debate sobre la base de 2 ideas. Que el sistema de salud tiene una gran deuda con las mujeres y que el aborto clandestino complica la vida de las mujeres más pobres, claramente. Quisiera que haya una ley integral, claramente, pero parto de la idea de que acá hay un flor de problema que hay que atender. Pero el proyecto, tengo entendido que se va a volver a presentar, el proyecto que ya fue presentado, perdió estado parlamentario, y que plantea la despenalización, los términos que en ese apoyarías, o tenés tus dudas. No, estoy de acuerdo con eso. Con Le eso. agregaría varias cosas más, claramente. Me parece que es el momento de repensar qué pasa con el sistema educativo Manuel. en torno a esto también. Los 4 diputados del Movimiento Evita obviamente van a acompañar y creo que es una reducción muy fuerte, obviamente, que después se utilice o no esta discusión para una cuestión puntual, puede ser, pero digamos, está en la agenda hoy por una lucha muy fuerte y que ha dado el movimiento de mujeres mucho tiempo, no es que surge simplemente porque algún marketinero vio que le daba bien los números para tirar una iniciativa, ¿no? Por último, Me parece importante aclararlo. ¿comparten la visión catastrofista que tienen algunos dirigentes del espacio peronista? Me refiero a las declaraciones, tuvieron las de mayor impacto, las de Zaffaroni, pero no fueron las únicas, ¿no? Zaffaroni, Eve Bonafini, Palazzo, Espinosa a su manera, presentando un panorama de no se sabe si este gobierno llega al final de su mandato, es mejor que no termine. ¿Comparten esa visión? Nosotros nos preparamos para ganarle al gobierno las elecciones del 2019. Trabajamos para que el 10 de diciembre del 2019 sea el último día que gobierne la derecha en la Argentina. Creo que ninguno de los compañeros a los cuales vos te referiste, que han hecho expresiones, se desmarca de esta idea. Algunos con más acento, con más contundencia, pero la realidad... Más que en el deseo, la expresión de deseo, me interesa la mirada. ¿Piensan ustedes que Argentina, de acá al 2019, de seguir las políticas que uno puede imaginar, va a mantener este gobierno, va a llegar a una situación de crisis o la situación va a ser similar a la actual? La crisis económica ya la estamos viviendo, de ninguna manera imagino una crisis institucional que no permita que sea el 10 de diciembre del 2019 el momento del cambio de gobierno. Vamos a defender y vamos a hacer un esfuerzo y vamos a luchar para que sea diciembre del 2019 el momento de cambio de gobierno. La crisis económica ya la estamos viviendo hoy y sabemos que se va a agudizar, pero nada de eso tiene que hacer que lo que nosotros conquistamos en el 83, que es la vuelta a la democracia, corra peligro en la estabilidad institucional. Tenemos que ganarle al gobierno siendo mejores. Tenemos que ganarle al gobierno esperando que el gobierno pueda gobernar lo mejor posible, porque cuando el gobierno le va mal al conjunto de los argentinos y especialmente a los que menos tienen. Si algo muestra nuestra historia, que cada vez que hay una gran crisis, los que más la pagan son los más humildes y para eso tenemos muy cerquita el 2001, ¿no? A los 4, muchas gracias por venir. No, muchas gracias. Vamos a un breve corte y cuando volvamos les prometo 4 muy agudos analistas sobre todas estas cuestiones.